Siempre para crear una buena novela, una gran novela, como es este caso de Robinson Crusoe, es la idea. Y lo de la idea de un náufrago, ¿dónde se basó, Bruno? Pues en realidad está basada en un caso real, que exactamente no fue un naufragio, pero sí que un marinero escocés, Alexander Selkirk, que era un pirata escocés, discutió con su capitán de barco y su capitán lo abandonó en una isla desierta cerca de Chile, que es en la que transcurre luego la novela de Defoe, y lo dejó allí con un fusil y unas cuantas herramientas, y el tipo consiguió sobrevivir 5 años allí. De hecho, Defoe se inspira en esta historia porque después el capitán que lo rescató contó la historia en un librito que Defoe leyó y se basó en esta historia. Incluso la crítica de aquella época lo acusó de plagio. Y en la enciclopedia británica, hasta 1800 y pico, aparecía la entrada de Robinson Crusoe como plagio de las desventuras del marinero escocés Selkirk. En realidad no fue un plagio, se inspiró un poco en la idea del náufrago y desarrolló su novela. ¿La novela fue un pelotazo cuando se publicó? La novela fue un auténtico pelotazo de público. Recordemos que dicen algunos que después de la Biblia es el libro más leído, Robinson Crusoe. En su día fue un pelotazo, fue la novela moderna por excelencia en Inglaterra, fue la primera gran novela moderna, no existía como tal la novela en ese momento allí. La primera novela que se escribió para el pueblo en un lenguaje llano, la primera novela que pretendió dar una visión de la realidad cruda tal y como era, y eso no le gustó a la crítica, que era muy aristocrática, sí, y pensaba que la literatura era para ilustrados, para nobles, pero no para el vulgo. Y Defoe escribió una novela con un lenguaje llano para el pueblo, para que la leyera el pueblo, y al pueblo le encantó, se hicieron un montón de reediciones y se siguen haciendo muchísimas versiones de Robinson Crusoe. Seguramente es el libro más versionado de la historia. Antes me comentabas y más llevado al cine también. Antes me comentabas que si yo lo había leído y que depende de qué edad no pillabas la simbología. Claro, es que yo también lo leí como vosotros a los 14, 15 claro. años como una novela de aventuras, y como una novela de aventuras funciona estupendamente, es una gran novela de aventuras. Pero claro, luego la he revisitado y he ido haciendo sucesivas lecturas, y claro, es mucho más que una novela de aventuras. Es también una historia de una transformación espiritual. Recordemos que cuenta Defoe la historia. Es una autobiografía fingida. Para darle más visos de verosimilitud, finge que es una autobiografía de un tal Robinson Crusoe que cuenta su historia. Y para darle más verosimilitud, si cabe, dentro de la autobiografía fingida, el náufrago lleva un diario. Y la novela está... se supone que Robinson Crusoe, para escribir esta autobiografía, se basa en ese diario que él lleva a lo largo de la novela. Esto le da aún más veracidad al texto, ¿no? Es una estrategia literaria para darle veracidad al texto. Pues cuenta la historia de un hijo de una persona adinerada que no quiere seguir los pasos de su padre, no quiere heredar la herencia de su padre y quiere vivir la aventura. De hecho, al principio hay una escena fantástica en la que el padre llama a Robinson y le dice: mira, hijo mío, yo ya estoy mayor, tengo un ataque de gota, que es la típica enfermedad del burgués de la época, ¿no? Comía carne y tal, tenían ataques de gota. Le dice: mira, tú vas a heredar todo mi imperio, este imperio es lo que te va a dar a ti seguridad y tranquilidad, y déjate ya de marinerías y de historias de aventuras. Y le explica que hay 3 clases sociales: la nobleza, la clase baja y la clase media. Dice, la clase baja es esclava de la pobreza, la clase alta es esclava del dinero, la riqueza y las obligaciones, la clase media es la que realmente disfruta de la vida y del dinero. Así que tú debes disfrutar de esta áurea mediocritas, que la llamaba Horacio, y colocarte en mi lugar. Y dice, de eso nada, yo soy un aventurero, me largo al mar. Y se dedica a la aventura, incluso trafica con esclavos, hasta que acaba de náufrago en esta isla durante 28 años, y eso le sirve como una experiencia espiritual de cambio, ¿no? Vas viendo cómo a lo largo de la novela va cambiando de idea. Y ves cómo el personaje rebelde, traficante de esclavos, convierte la isla en un pequeño estado burgués de una sola persona, ¿no? ¿Ves, Sergio? A la burguesía. Porque reproduce en una isla desierta
todas las estructuras burguesas de la sociedad de la que venía y a la cual rechazaba. Pero como llevaba una educación calvinista, pues reproduce ese estilo económico. Recordemos que hay una fantástica obra de Max Weber en la que establece que es el protestantismo, en concreto el calvinismo, el que establece las bases del futuro capitalismo, ¿no? Para los calvinistas, Dios elegía a unos pocos para salvarse. Y el signo de que eras el elegido era la riqueza. Entonces trataban de acumular mucha riqueza, pero no la disfrutaban, Ramón, porque acumular riqueza significaba que Dios te había elegido para salvarte. Entonces acumulaban riqueza, reinvertían lo ganado en más riqueza, porque así se consideraban elegidos de Dios. Al final... Hombre, ¿y por qué mola más tener feligreses ricos que pobres? Que luego pasas el cepillo. Al final eso cambió y un poco perdieron la fe, se quedaron con esa ética de la acumulación, que según Weber es la base del capitalismo, y perdió esa raíz religiosa, pero él intenta explicarlo de esa manera. Entonces, también puede leerse esta novela como una especie de experimento de cómo la ética protestante que lleva Robinson en la cabeza construye en una isla desierta una pequeña sociedad unipersonal burguesa, ¿no? Pero también puede leerse como una especie de experimento antropológico, porque de repente llega viernes. A los 25 años está Robinson... ¿Qué pasa cuando llega viernes? Llega viernes. Entonces, claro, desde el punto de vista antropológico... Es que el momento viernes, yo no sé vosotros, será lo que más impresiona cuando eras pequeñito y leías Robinson Crusoe No, Ramón. Que además la maldad de llamarle viernes ¿Qué es eso? manda narices. Lo llama viernes porque... tú eres un chulo, Robinson, de tío, llámale Pepe, claro. Llámale John, llámale... Lo llama viernes porque Robinson está obsesionado con los días de la semana, con el calendario. Él va marcando en un tronco los días y viernes aparece un viernes y por eso lo llama. Sí, claro. Y por eso lo llama viernes. Y no hay nada sexual entre ellos, Ramón, ya. Porque Robinson es un puritano y es asexuado completamente. No hay. De la que luego hablaremos, sí, de Viernes o los limbos del Pacífico, ahí hay algo. Pero hombre, entre Robinson y Viernes no hay nada. Y sí que parece que hubo algo entre el marinero Shelrick y las cabras de la isla. Porque en el libro... Ese clásico que cuenta las desventuras de Shelrick en la isla, cuenta que, entre otras cosas, un mosquete, unas herramientas, le dejaron una Biblia al marinero pirata Shelrick, ¿no? Y él leía la Biblia y cantaba salmos todos los días y bailaba con las cabras, dice el libro. Bailaba con las cabras. Yo me temo que haría algo más que bailar seguramente. Pero bueno, no lo dice en el libro, ¿no? Entonces, también puede verse como un experimento antropológico. De repente, Robinson... protestante, calvinista, aunque en la isla, como tiene una Biblia también, se acerca bastante ya al catolicismo y al anglicanismo, ¿no? Y llega Viernes. Viernes es el otro, el buen salvaje, y trata de adoctrinarlo, como buen colonialista, trata de adoctrinarlo, aculturarlo, evangelizarlo. Y al final, en parte, lo consigue vestirlo y consigue vehicularle la idea del Dios cristiano y tal. Entonces, también es interesante verlo como un experimento antropológico. Y también desde el punto de vista económico es interesante verlo como ese patrón protestante desarrolla una pequeña sociedad. Porque Viernes se convirtió en su lacayo. Claro, Viernes lo llamaba amo. Viernes lo llamaba amo. En toda la novela. En contexto de aquella época. Amo, en el contexto de aquella época. Y claro... mira como cuando interesa y te puedes el contexto, ¿eh? Me parece fatal, pero bueno. Era un liberal. Defoe, también el autor, era hijo de calvinista, y también su padre quiso que Defoe siguiera en el negocio de la carne. El padre tenía bastante dinerillo, de hecho tenía una casa de 17 ventanas. En aquella época se pagaban impuestos por las ventanas en Inglaterra y el padre de Defoe tenía una casa con 17 ventanas. Y dijo, mira, hijo, tenemos gracias a la carne una casa de 17 ventanas, tú debes ocupar mi sitio aquí en el almacén de carne. Y Defoe le dijo lo mismo, yo quiero vivir las aventuras. Y se marchó al mundo a hacer negocios. Y era un negociante malísimo. Quebró varias veces, fue a la cárcel, a la picota, 3 veces en la picota, que es el cepo este de madera que te colocan ahí. Es una pena de escarnio público, te ponen en la picota y la gente te lanza excrementos, verduras podridas y tal. Pero él no le lanzaban flores, dice la leyenda, porque él escribió con mucha ironía un himno a la picota que le gustó mucho al vulgo y en vez de lanzarle excrementos le lanzaban flores. O sea, era todo un personaje. Era todo un personaje. Fracasó en todos los negocios que intentó. Fue el inventor de los libros de autoayuda, fue el inventor del nuevo periodismo, nada de Capote o Wolf, inventó el nuevo periodismo. Ese libro del que has hablado, el diario de la peste, es un libro que escribió con toques literarios, una crónica de una peste que asoló Londres
en 1600 y poco, y dejó 60.000 muertos. Y él la contó en una crónica entreverada con literatura, que yo creo que es el origen de ese nuevo periodismo, que luego se desarrolla en el siglo XX, ¿no? Inventó los libros de autoayuda, inventó los libros de ayuda para emprendedores, escribió libros de economía, hizo periodismo económico y periodismo de investigación, y inventó prácticamente la novela moderna también en Inglaterra, ¿no? Era un tipo que literariamente era un genio, pero en los negocios era un fracasado total. Es una constante entre los autores, me recuerdo a Balzac, que era muy emprendedor. Sí, siempre huyendo de los acreedores. Sí, y siempre montaba negocios y siempre acababa arruinado. Sin embargo, sus ideas eran muy buenas, lo que pasa es que era muy mal gestor. Siempre acababa arruinado y efectivamente escondido siempre en las buhardillas. Exacto. Huyendo de los acreedores. Pasó toda la vida escondido. De hecho, hay una biografía de Defoe enorme, extensísima, y alguien se ha dedicado a contar cuántas veces aparece la palabra enemigo acreedor, y aparece cada cinco hojas aparece la palabra enemigo acreedor. Se pasó la vida huyendo, murió en una casa llena de humedad huyendo de los acreedores, aunque al final consiguió ganar un dinerillo con la literatura. Dejó los negocios. ¿Sabes cuál era uno de sus negocios más curiosos, Ramón? Me lo vas a contar ahora, espera. Ahora lo cuento. Martín Redón, muy buenos días. Buenos días, Ramón. Estamos aquí con Daniel Defoe, el autor de una novela inmortal que yo creo que a todos nos impresiona de pequeñitos, Robinson Crusoe, porque cuando éramos pequeños siempre imaginabas de... Solo en una isla. Solo una isla y buscándote la vida, tío, ahí. Sí, es que incluso puede leerse como un manual de supervivencia. Ahora que están de moda los programas de supervivencia, es un auténtico manual de supervivencia, incluso de bricolaje. Lo malo que los que mandan supervivientes creo que no han leído ni esto, ni como mucho la etiqueta del champú, con suerte. No creo. Los negocios de Daniel, que tenía uno extraordinario. Sí, a pesar de haber inventado los libros de autoayuda para emprendedores, él era un pésimo emprendedor. Emprendió un montón de negocios y en todo se arruinó. Como he dicho antes, fue encarcelado por deudas, se le puso en el cepo en la plaza pública varias veces, y uno de sus negocios más curiosos, Ramón, que te comentaba antes, era criador de gatos, porque resulta que los gatos en la zona perianal tienen una glándula que secreta almizcle, y el almizcle es muy usado en la perfumería, entonces estaba muy bien pagado el almizcle, entonces criaba gatos para vender el almizcle, y fracasó este negocio y le embargaron 60 gatos que él tenía en su casa, se los embargaron y le dejaron sin nada. Otra vez a la miseria, otra vez a buscarse la vida. Al final, a los 44 años, decidió que los negocios no eran lo suyo y se puso a escribir que era lo suyo. Y fue un gran pamfletista, escribía libelos y panfletos políticos muy hirientes y muy cotizados y muy leídos en la época. Como ningún periódico se atrevía a publicar sus libelos, creó él mismo un periódico y era trimestral y llegó a tener tiradas de 1.500 ejemplares, que en la época era muchísimo. Y fue viviendo de la pluma. Él no era consciente de que estaba haciendo literatura, él era un asalariado de la pluma, era un vendedor de textos. Y a los 60 años fue cuando escribió Robinson Crusoe, en 1719. Tampoco sabía que estaba inventando la novela, tampoco sabía que estaba haciendo una obra de arte, él pensaba que era un texto más y quería venderlo. Luego escribió otras novelas, a raíz del éxito de Robinson escribió Roxana, escribió Moll Flanders, por ejemplo, que también la hemos visto en el cine, las aventuras del Capitán Singleton, pero ninguna tuvo el éxito que tuvo Robinson Crusoe, que se ha convertido no solo en una gran obra de la literatura, sino en un mito. Todo el mundo, haya leído o no la novela, entiende que Robinson Crusoe es un mito, ¿no? El mito de la isla desierta, como ese espacio mental al que uno se retira para reconstruir su vida, el mito del náufrago y la soledad como condición básica del ser humano. Es un mito muy productivo, que ha dado grandes películas también. Había los Robinsones, que a mí me molaba mucho. Los Robinsones suizos. Los artefactos que inventaban. Sí. ¿No? Tenían ahí la casa a contar, inventaban ahí la puerta, una eso para subir agua, y todo nos molaba de hostia. Sí. No, claro. A mí me gustó sobre todo la primera lectura eso, ¿no? La pericia, Eso es lo que flipa, la pericia sobreviviente. Claro, no me quedara solo la casita. Claro, la casita, el árbol, me la subo al árbol, tal. Inventa una técnica de autoayuda en este libro, 1719, que ahora se usa en psicología, que es la de hacer una lista paralela, sinóptica, ¿no? En una columna pones las cosas buenas que tienes y en las otras las cosas malas que tienes y lo comparas. Él lo inventó en Robinson Crusoe, se puede ver, en un momento dado él hace una lista y aparece en la tipografía como dos listas, dos columnas con cosas positivas. Dice, bueno, positivo, estoy vivo; negativo, estoy solo en una isla desierta, y va haciendo una columna para que tú vayas comparando y eso te anime, ¿no? Eso es una técnica que se usa ahora en psicología, hacer listados de lo positivo y lo negativo y ir comparando, ¿no? Inventó la psicología de autoayuda también y fue un tipo muy creativo.
El libro cachondo de la versión sexual de Robinson. Bueno, no es exactamente un libro cachondo, es un libro filosófico porque Michel Tournier es un filósofo y escribió varias novelas fantásticas, entre ellas Viernes o Los limbos del Pacífico. Yo la leí porque me interesaba mucho. Se ponen mirando a Formentera, ¿eh? La leí porque me interesaba mucho el mito de Robinson y tal, y es fantástica la novela porque la novela acaba al revés. Es Viernes el que acaba aculturando a Robinson. Viernes convence a Robinson de que el estado natural en el que él vive, la alegría con la que disfruta de la naturaleza, es superior en felicidad a lo que él lleva en la cabeza, ¿no? A sus estructuras burguesas, semicapitalistas que él traía en la cabeza. Y pudiendo irse de la isla en un barco, renuncia y se queda en la isla para vivir como Viernes vivía. ¿En la novela original Viernes se va a Inglaterra con él al final? No, creo que no. En la que se va con Inglaterra es otra recreación del mito que hace Coetzee, el sudamericano. Tiene una novela fantástica también, sudafricano, que se llama Foe. Y es una reinvención también del mito de Robinson. Y en esa novela sí que Viernes, que tiene la lengua cortada y no habla en toda, es un esclavo negro y tiene la lengua cortada y no habla en toda la novela, sí que viaja con Robinson a Inglaterra. Se lo lleva a Inglaterra y allí lo libera. Pero es una novela un poco más compleja, pero esta de Tournier es fantástica. Y sí que se da, como hemos comentado antes, y tú sabías, esta escena de fitofilia, ¿no? Claro, todo el mundo pensamos, bueno, Robinson, 28 años en la isla y no tiene ningún tipo de tentación, ni siquiera con Viernes. Pues este Robinson de Tournier sí las tenía. Entonces encuentra un día un tronco de un árbol con una fisurita rellena de musgo y ahí se alivia al hombre. Yo creo que es la única escena de fitofilia que he visto yo en la literatura. Pero luego creo que también pasa una gallina, un papagayo, o sea, empieza con el arbolito y va subiendo con los animalitos que encuentra. Hasta cuando llega Viernes dice, hoy es sábado por la noche, vamos, hoy hay fiesta. De eso no me acuerdo, me acuerdo de lo del tronquito sí, porque se me quedó grabado cuando la leí hace muchos años. Y es una novela fantástica, Viernes o Los limbos del Pacífico, que yo creo que no está editada. O no la están Yo la tengo, reeditando. Yo la tengo, pero una edición de Alfaguara de hace 30 años. Esa tengo yo, sí. Sí, me la regaló alguien. Bruno, ¿algo más de Robinson Crusoe? Pues nada más, recomendar que la gente que lo ha leído lo relea desde otros puntos de vista, como hemos hecho hoy, y las personas que no la hayan leído, pues que la lean, porque es una novela fantástica, es un mito de la literatura. Sí. Silvia. Tengo aquí una cuestión para Bruno, te lo disparo. Bruno, me quiero comprar un libro de Blasco Ibáñez y otro de Edgar Neville. ¿Cuáles me recomiendas? Venga, gracias. Pues yo te recomendaría ambos, Blasco Ibáñez del Terreno y Edgar Neville, un grandísimo diplomático y escritor que lo petó en Hollywood de los años 30. Sí, muy amigo de Chaplin, que tiene una vida fascinante. Tenemos un oyente, Campayo, desde aquí un abrazo, que me envió fotos porque la familia de Edgar Neville tenía un casoplón por aquí en un pueblo, no sé si era Alboraya, a ver si nos envía un mensaje de Campayo. Y me envió fotos del casoplón de la familia, porque él era conde, él venía de familia aristocrática. Sí, era diplomático. Y tenía un casoplón por aquí, y un gran por Valencia, también. pero casoplón. Sí. Y un tío muy dicharachero, muy... Sí. En Alfafar, me apunta en Alfafar. Con don de gentes y una habilidad verbal. Y fue de ese interesantísimo grupo de españoles que vivió en el Hollywood de los años 30, porque ahí pasaba una cosa muy curiosa en el Hollywood de los 30. Era el cambio del cine mudo al cine sonoro. Entonces, antes de inventar el doblaje, pasaron unos años en los que hacían películas en diferentes versiones, en diferentes idiomas. Y Edgar Neville, junto con Buñuel, por ejemplo, y otros españoles, trabajaron en Hollywood en aquella época haciendo películas en castellano. Sí, usaban el mismo como decorado. Guionistas, sí, el mismo decorado, pero cambiaban los actores y cambiaba el idioma. Buscaban actores de españoles o franceses o alemanes para hacer la versión en ese idioma. Y yo creo que es el director de una película que recomiendo mucho por lo friki, que es la de La Torre de los Siete Jorobados, que es una película española mega friki, sí, pero La Torre de los Siete Jorobados, y dices, ¿y esto lo hicieron en España? Pues creo que fue Edgar Neville, y es un pasote, es una cosa... Un gran escritor y una vida interesantísima, la de Edgar Neville. Hay una biografía que está por ahí, que no me acuerdo cómo se llama, también me la regalaron, y se encontraba a muy buen precio en París, Valencia. Esta de muy bien editada y tal. Más difícil de encontrar, Blasco Ibáñez se puede encontrar perfectamente toda su obra. ¿Qué le recomiendas de Blasco Ibáñez? Pues La Barraca, por ejemplo, que fue la primera que leí yo y me impresionó. ¿Sí? La Barraca, yo le recomendaría, sí.
Es esta que va metiendo tierra ahí en el agua y tal. A mí eso también me impresionaba de pequeño decir, ¡ay, qué manera de currar! Sangonera. Hay un oyente que me dice que no, o sea, que lo que quiere este oyente es que le digas un libro de cada La Barraca, de Blasco Ibáñez. Y de Edgar Neville es que en realidad se puede encontrar muy poco. No sabría decirle en este momento un título suyo. Yo le recomendaría que leyera alguna de las biografías de él.